Y, ok, vamos al capítulo 20 de la confesión. El pastor Gabriel, semana pasada terminó el 19 sobre la ley de Dios. Y hoy veremos el capítulo 20 que trata sobre la doctrina del Evangelio y el alcance de su gracia. Dice así, el primer punto, habiendo sido, vamos a ampliar ahí, habiendo sido quebrantado el pacto de obras por el pecado y habiéndose vuelto inútil para dar vida, agradó a Dios dar la promesa de Cristo, la simiente de la mujer, como el medio para llamar a los escogidos y engendrar en ellos la fe y el arrepentimiento. En esta promesa el Evangelio en su sustancia fue revelado y por lo tanto es eficaz para llevar a los pecadores a la conversión y la salvación. Ok, gracias. Bueno, lo primero que tenemos ahí, en este punto, es que debemos recordar que, bueno, nosotros en teología, cuando hablamos sobre la teología del pacto, nosotros hablamos de tres pactos. El pacto de redención, el pacto de gracia y el pacto de obras. El pacto de obras es el pacto que hizo Dios con nuestros primeros padres en el Edén. Cuando Dios creó al hombre y lo puso allí en el jardín, le dio la orden de no comer del árbol de la ciencia y del conocimiento del bien y del mal. Si él comiese de ese árbol, el hombre moriría. A esas palabras que nosotros encontramos ahí en Génesis, a eso nosotros le llamamos, o la teología reformada le llama el pacto de obras. Y se le llama pacto de obras porque el hombre tenía que hacer algo para mantenerse dentro de la comunión con Dios. Y el pacto es presentado de una forma, podríamos decirlo así, una forma negativa, porque Dios dice, no comerás, si comieres, morirás. Habla de una forma negativa para dar énfasis a las consecuencias que tendría la desobediencia del hombre. Porque estaba implícito que si el hombre no comiese de ese árbol, viviría, ¿verdad? Pero el texto no lo dice, pero es algo tácito, está implícito, es obvio. Si el hombre come, muere. Por otro lado, si el hombre no come, por obedecer una orden de Dios, el hombre viviría. A eso se le llama el pacto de obras. Debemos siempre, y Calvino trata de esto de una forma muy clara, él deja muy claro, y obviamente porque es lo que encontramos en la palabra de Dios, la naturaleza humana con la cual Dios hizo al hombre no es una naturaleza pecaminosa. Esta naturaleza, cuando salió de fábrica, salió perfecta. Salió sin pecado, sin maldad. Pero después, cuando el hombre desobedeció al mandamiento de Dios, al pacto de obras, esta naturaleza se corrompió, se corrompe por el pecado. Pero antes de que la naturaleza humana se hubiese corrompido por el pecado, la naturaleza del hombre era perfecta y no podía ser de otra forma, porque la hizo Dios.
Y nosotros siempre vamos a encontrar en Génesis ahí que todo lo que Dios hacía, y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era muy bueno, en gran manera. Entonces, cuando Dios hizo al hombre, lo hizo bueno, lo hizo perfecto, lo hizo justo, lo hizo santo. Y le fue dado un mandamiento de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. A eso se le llama pacto de obra. Pero a ese pacto, el hombre no, ese pacto el hombre no lo cumplió. El hombre quebrantó el pacto. Prefirió darle credibilidad a las palabras de la serpiente, que no pasaría nada. Es más, que si ellos comiesen de aquel árbol de la ciencia del bien y del mal, los ojos de ellos se abrirían, dijo la serpiente, y serían como Dios. En otras palabras, lo que Satanás estaba diciendo es que Dios había creado al hombre en una condición muy limitada y humillante, pero que si ellos comieron de aquel árbol del cual Dios dijo que no comieran, se abrirían los ojos, subirían, crecerían, serían como Dios. Y ellos creyeron a la mentira. Y dice la palabra que cuando ellos comieron, realmente se abrieron los ojos, pero para ver que estaban desnudos. Y ya era tarde para remediar todo, la gracia, la santidad, la justicia, el gozo, la alegría, desapareció de sus vidas. Y se dieron cuenta que estaban desnudos, sintieron vergüenza, sintieron temor, decidieron huir de la presencia de Dios. ¿Qué es lo que hace siempre el pecado? El pecado primero engaña, después el pecado seduce, luego el pecado mata. No solamente mata, el pecado degrada al ser humano. El pecado lo afecta todo, todo lo transforma. Se produce un caos. Incluso el pecado es tan potente, que se produjo hasta un caos, podríamos decir así, cósmico. El planeta se vio afectado por la entrada del pecado en el mundo. Ahora hay terremotos, ahora hay destrucción, ahora la tierra produce maleza, hay una guerra entre los seres humanos, hay una guerra incluso entre el reino animal, entre el reino vegetal. Todo es un caos, producto de la desobediencia que hizo el hombre contra Dios. Frente a esto solamente podríamos dar una pequeña explicación para que nosotros, hermanos, tengamos una noción siempre, una noción de la desobediencia. Siempre por Dios será tratada como desobediencia. Siempre será tratada como una rebelión cruel contra el Creador. No hay pecaditos chicos, ni pecado. Pecado es pecado a los ojos de Dios. Alguien podría decir, pero fue comer de un fruto. ¿Por qué por qué tanta exigencia? ¿Por qué tanta exageración en aquello? Dios había hablado, Dios había dado una orden, y esa orden el hombre la tenía que cumplir. Además, era una orden justa, porque el hombre no tenía que descubrir de entre una multitud de árboles cuál era el árbol de la ciencia del bien y del mal. El hombre no tenía que descubrirlo. El árbol estaba en el medio del huerto. Todos lo podrían ver. Y si el hombre, que tenía el poder para poder hacer frente a la tentación, si el hombre hubiese rechazado la tentación de Satanás,
el árbol habría desaparecido. El árbol no habría quedado ahí hasta que un día el hombre cayera. El hombre iba a ser probado solo una vez. Pero la primera vez que el hombre fue probado, cayó. Y Calvino dice, cayó él y cayeron todos. El hombre estaba agarrado con sus manos, Adán estaba agarrado con sus manos del árbol de la vida. Y él con su desobediencia, él quebró el gancho. Y de los pies de Adán estábamos agarrados todos nosotros, como si fuese un gancho de uva. Cayó Adán, cayeron todos. Ese pacto de obras tenía el objetivo de confirmar al hombre en el estado en que fue creado y elevarlo aún más. Por eso que Dios, hermanos, Dios no miente, Dios es fiel, jamás Él siquiera es ambiguo. Dios siempre es verdadero, siempre dice la verdad. Pero el hombre se rebeló contra Él y se vinieron todas estas consecuencias. Ahora, después, como dice aquí este punto de la confesión, el pacto de obras solo le sería útil al hombre para ser confirmado en el estado en que fue creado. El hombre hubiese pasado del estado de justicia y rectitud original y habría pasado para un estado de gloria. Inmediatamente, si hubiese obedecido, hubiese salido del estado de justicia y rectitud original, o si usted le quiere llamar estado de inocencia, donde no estaba la presencia del pecado. Y si el hombre hubiese obedecido a Dios, el hombre hubiese sido confirmado. Y sale de ese estado, sube a un estado de gloria. No habría pasado por un estado de pecado y de gracia, porque el pecado no habría entrado. Ante la pregunta, ¿por qué Dios permitió que el hombre entonces cayera? ¿Por qué Dios no se apareció allí en el momento que la serpiente estaba engañando o tentando a la mujer? ¿Por qué Dios no se apareció? Bueno, esta respuesta la Biblia no la da. Y sería presunción nuestra decir los motivos y las razones por qué Dios lo permitió. Lo que sí sabemos es que esto ocurrió. Y esto se encaja dentro del plan eterno de Dios. Y no tengo ningún problema en decir que hay muchas cosas en la Biblia, no solo en este tema, sino en varios otros temas. Hay muchas cosas que nosotros no podemos explicar. Y no hay explicación. ¿Por qué Dios permitió la caída? Lo que sí puedo decir es que la caída no fue responsabilidad de Dios. Dios no acorraló ni empujó el hombre a caer. El hombre, lo que vemos en la Escritura, el hombre cayó por responsabilidad, por una elección propia de él, ante una tentación lanzada por parte del maligno, de Satanás, el diablo. Eso es lo que podemos decir. Dios, la responsabilidad de la caída, del fracaso de Adán y Eva, no se deben a Dios. Pero ¿por qué Dios tuvo que someter al hombre a prueba? Bueno, Dios es soberano, Él sabe lo que hace. Y Él decidió colocar al hombre a prueba para que el hombre mostrase que Él quería, que Él serviría a Dios por voluntad propia. Que el hombre no dijera nunca, no, es que yo y mi mujer servimos a Dios porque no hay otra decisión.
Dios quería que el hombre fuese probado para que el hombre, él probara de que quería servir a Dios por voluntad propia. Y ante una tentación que le sobrevino, el hombre sencillamente naufragó. Ahora entonces, el hombre ya no puede, después que el hombre cayó allí, cayó de cabeza en el jardín del Edén, el hombre no puede volver a tener comunión con Dios por medio de las obras o de un pacto de obras. Ahora se da inicio a lo que es conocido como el pacto de gracia. El pacto de gracia, que es un don, un regalo ofrecido por Dios a personas que no lo merecen. Eso es la gracia, un favor no merecido. Es un favor no merecido, es un pacto. Después de la caída, Dios hace un pacto llamado el pacto de gracia mezclado con misericordia. Hay una diferencia entre la gracia y la misericordia, porque la misericordia es un favor no merecido que se le concede a una persona. La misericordia es la compasión de Dios con el estado miserable en el cual se encuentra un ser humano. Ahí tenemos la gracia y la misericordia de Dios en darle una segunda chance al hombre después que el hombre cayó. Y es por gracia, porque si fuese por justicia, nadie podría ser salvo. Absolutamente nadie. Entonces dice el primer punto de la confesión que el pacto de obras era válido solo en el momento en que el hombre no tenía pecado. Después que el hombre pecó, el pacto de obras ya no es más válido. El hombre no puede ser salvo por obras. Ahora, el hombre, para que pueda tener comunión con Dios, el hombre necesita de un mediador. Y desde Génesis 3:15 en adelante se nos habla de la figura de un mediador, por gracia. Porque Dios pudo haber aplicado la regla que aplicó a los demonios cuando Adán y Eva cayeron. Dios pudo habernos banido a todos en aquel día. Me preguntó mi hermanita Fernanda Urrutia el domingo, después del culto, me hizo la siguiente pregunta. Me dijo: pastor, ¿el diablo y los demonios tienen alguna chance de ser salvos, de arrepentirse, que Dios les conceda también misericordia? Y la respuesta es no. Ni Satanás ni los demonios pueden obtener el perdón y la misericordia de Dios, porque Dios dijo que ellos son reos de condenación eterna. Para ellos está preparado el fuego eterno. Para ellos. Para Satanás y sus demonios. Satanás se rebeló, el hombre también. Satanás fue contra Dios, el hombre también. Frente a eso, Dios lo castigó, lo condenó. Con el hombre, Dios pudo haber hecho lo mismo, exactamente lo mismo, pero Dios soberanamente tuvo compasión y tuvo misericordia y decidió darle una segunda oportunidad al ser humano. Puede ser que sea porque de cualquier forma el hombre fue tentado. Satanás no fue tentado por nadie, por alguien. Satanás, él de sí mismo
quiso rebelarse contra Dios estando en el cielo. El hombre fue objeto, pero el hombre no fue víctima. Adán pudo haber hecho frente a la tentación y haber resistido, pero él fue rebelde y decidió irse contra Dios. Pero Dios, en su infinita misericordia, decidió dar una chance. Hermano Alberto, le pido por favor que pueda leernos Génesis 3:15. Ahí tenemos la primera promesa, el primer anuncio de la esperanza, de la salvación a la humanidad. Génesis 3:15. Amén. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Gracias. Dios soberanamente, entonces, después que Dios llamó al hombre y castigó a la serpiente, le dijo a la serpiente, maldita serás de entre todas las bestias, de entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Por eso que nosotros decimos, hermanos, y la teología reformada siempre considera que todo lo ocurrido allí en Génesis, ¿eh? Todo es literal. Esto no es un mito, no es un cuento, esto no es un lenguaje mitológico, personajes ficticios. Hubo un hombre real de carne y hueso que se llamó Adán, y hubo una mujer de carne y hueso llamada Eva, y hubo una serpiente que habló allí, y que fue un instrumento de Satanás para inducir el hombre al pecado. Incluso, y no hay ningún problema porque alguien puede decir, no, pero es una figura de lenguaje, pastor, porque ¿desde cuándo que las serpientes hablan? Bueno, no teníamos ningún problema en explicar eso. En la Biblia hay otro animal más adelante que va a hablar. O sea, que puede ocurrir este fenómeno de que animales en algún momento hablen, pero fueron momentos puntuales nada más. En la Biblia tenemos dos casos. Uno bajo el poder de Dios y el otro bajo el poder del diablo. Reconocemos que hay poderes sobrenaturales que pueden hacer hablar a un animal. Ahora, pero eso no tiene nada que ver con que algunos conversen con el perro, conversen con el gato. Ya, ese ya es, no voy a decir que una enfermedad, pero los animales no hablan, vía de regla. Pero allí hubo una manifestación sobrenatural en el jardín del Edén. La serpiente habló. Y era el diablo, como dice el Apocalipsis, y la antigua serpiente que se llama diablo, aquel que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego. La serpiente, el animal, fue un instrumento nada más. Y nosotros vemos aquí el castigo que recibió. Y si usted ve la serpiente hoy, ¿de qué forma anda? ¿La serpiente camina? ¿La serpiente anda erguida? Dios le dijo que andaría sobre su pecho y polvo comería. Y Dios dijo más, y que habría enemistad entre la serpiente y la mujer. Y eso nosotros lo vemos hasta hoy. Hasta hoy las serpientes andan sobre el pecho. Hasta hoy comen polvo. Hay una enemistad natural entre este reptil, y el género humano. Ninguna mujer, como alguien lo puede hacer con un conejo o con un gato, se coloca una serpiente, una cascabel, aquí enrollada en su cuello y se va a dormir con una serpiente. Hay una enemistad.
Y la serpiente es la personificación perfecta del propio Satanás, porque hasta el aspecto que tiene este animal es un aspecto terrorífico. Es su aspecto causa terror. Terror. Algo natural. Entonces Dios condenó a la serpiente y cuando se refirió al hombre y la mujer, dijo así Dios, que fue lo que leyó nuestro hermano Alberto: pondré enemistad entre ti y la mujer. Le habló a la serpiente. ¿Por qué Dios dijo allí que colocaría enemistad entre la serpiente y la mujer? Hermano Lucas, abre el micrófono. ¿Por qué Dios dijo pondré enemistad entre ti y la mujer? Hermano Lucas, ¿me está escuchando o no? Sí, ¿Se está haciendo el sordo? Ah, ya, me estoy esperando. sí, estoy pensando. Ah, ya. Bueno, después que vaya pensando aquí el hermano Mauricio y después Daniel Venegas. Los tres van a... ¿Qué quiso decir Dios con eso? A ver si los tres... Lucas, vaya. Sí, yo pienso que es por causa o sea, del engaño que cometió la serpiente. No sé si es por ese lado la pregunta, ¿o no? Hay una No, división entre el hombre. la pregunta es ¿por qué Dios le dijo pondré enemistad? O pongo enemistad entre ti y la mujer. ¿Por qué Dios dijo esto? Mm, Cric, 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 cric. sí. Mm, Ya, muy bien. Paso. Paso palabra. Hermano Daniel Venegas. Encienda el micrófono. La hermana Jordana. Ah, ya. No. Estábamos Felicidades conversando por sobre el esto. segundo aniversario. ¿Eh? Felicidades por el segundo aniversario de matrimonio. Muchas gracias. Amén. Ahora sí. A ver. Sé que lo he dicho hartas veces, pero no recuerdo qué sucedió. Cric, Es cric, que- cric, 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 cric. pero no Bien. sé si se refiere a la interpretación profética que hay al respecto o no. Muy bien. Pasamos. Hermano Mauricio. Wow. Vamos bien. Después le voy a contar a las hermanas. Hermano Sí, lo bendiga, pastor. Mauricio Flores, bienvenido. Sí, sí, Cántele. por lo que recuerdo, tengo entendido que si Dios les dijo que le iba a colocar enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, es porque ellos entraron en amistad. Y en ese momento se hicieron enemigos de Dios. Entraron en amistad y esa amistad se iba a romper cuando viniera nuestro Señor Jesucristo. Correcto, 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 correcto. Lucas, anota ahí. Daniel, anoten ahí. Exactamente, Dios dispondré enemistad entre ti y la mujer, porque cuando el hombre y la mujer desobedecieron a Dios, ¿ya? Desobedecieron, se hicieron uno. Si la rebelión no fue poca cosa, no fue un mero detalle nomás, un hecho pequeño que ocurrió allí. Fue algo tremendo y trágico al mismo tiempo. Cuando el hombre rechaza a Dios, él se vuelve uno con el diablo. Y nuestro Señor lo dijo, ¿no? Que los incrédulos son hijos de Satanás, el diablo. Él es nuestro padre. Por eso que nosotros mentimos, por eso que nosotros adulteramos, por eso que nosotros matamos, por eso que nosotros sentimos celos, rabia, enojo, envidia, por eso que nosotros somos egocéntricos,
Somos tal cual nuestro Padre. Todo lo malo que está en el diablo está en nosotros. Nos hacemos uno con él. Pasamos a tener comunión con Satanás. Pero Dios iría a destruir esa amistad. Colocaría una enemistad, enviando, como dijo el hermano Mauricio, a su Hijo unigénito. Génesis 3:15 tenemos el anuncio del Evangelio en el Antiguo Testamento. La primera promesa que Dios de salvación que Dios le hizo a la humanidad. De la descendencia, la historia de la humanidad pasa a estar dividida en dos grupos: la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer. De la ascendencia de la mujer vendría uno que esmagaría la cabeza de la serpiente. Y la serpiente, que es también un anuncio de lo que ocurriría en el Calvario, la serpiente heriría al descendiente de la mujer en el calcañar, que fue lo que ocurrió en la cruz. Entonces, una vez roto el pacto de obras, Dios hace una promesa y promete a su Hijo Jesús. Tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, todos los hombres son salvos ahora por medio de este mediador. ¿Ya? Una vez que el hombre cayó en pecado, el pacto de obras, y eso muy claro, el pacto de obras no lo puede capacitar para recuperar la comunión perdida. O sea, en otras palabras, el hombre no puede ser salvo por obra. En el principio pudo haber sido confirmado por medio de la obediencia, pero ahora no puede ser salvo por medio de la obediencia. No puede. Porque las obras no lo pueden justificar. Las obras no nos pueden salvar. Ahora es un acto de gracia y es un acto de gracia y de misericordia de parte de Dios para con su pueblo elegido. El punto exactamente, hermana Edris. Usted me hizo un comentario aquí abajo, porque a través de la mujer iban a ser el Salvador. Jesús, el Hijo de Dios, tomaría con esto una naturaleza humana, vendría a este mundo y nos redimiría del poder del pecado. El punto número 2, ya vamos a ir terminando. Esta promesa de Cristo y la salvación por medio de él es revelada solamente por la palabra de Dios. Ni las obras de la creación ni la providencia o la luz de la naturaleza revelan a Cristo, o la gracia que es por medio de él, no en forma general ni velada. Igual como tampoco los hombres que no tengan una revelación de él por la promesa del Evangelio pueden obtener una fe salvadora o arrepentimiento. Gracias. La segunda cosa que vemos aquí, que después que el hombre cayó en pecado y en transgresión, el Evangelio se revela a través de nuestro Señor Jesucristo en la palabra de Dios. ¿Ya? Ahí tenemos claramente lo que, bueno, varias veces la Escritura nos va a hablar sobre esto, y vamos a leer. La promesa de la venida de Cristo solo es revelada en la palabra de Dios. ¿Ya? Siendo que la creación y las obras de la providencia son insuficientes para conducir el hombre
a la redención. O sea, para que el hombre sea salvo, que esto es lo que dice la confesión, para que el hombre pueda ser salvo, el hombre tiene que tener conocimiento de Cristo, que es el mediador. Y este conocimiento de Cristo solamente lo encontramos en la palabra de Dios. En ningún otro lugar. Abro paréntesis aquí. De ahí de la importancia de tener en alta estima la autoridad, la inspiración, la inerrancia y la suficiencia de la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios se nos revela a Cristo, el Salvador, con nombre y sobrenombre, con nombre y apellido. Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. Hermana Claudia, Hechos 4:12. Hechos 4:12. Por favor, puede leer. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. No hay otro nombre. Hermana Ana Contreras, puede en 1 de Timoteo 2:5. Primera de Timoteo 2:5. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Amén. Entonces, la promesa de la salvación y el camino de la salvación, que es nuestro Señor Jesucristo, y creo que aquí no hay ninguna duda entre nosotros, ¿cómo un hombre puede ser salvo? Puede ser salvo por medio del Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Vea lo que dice el texto. Cree ¿en quién? En la iglesia, en el pastor, en el apóstol. Cree en el Señor Jesucristo. Está claro. Nombre y apellido. Cree en el Señor Jesucristo. Pon tu fe en Él. Nada más que en Él. Y serás salvo. Entonces la Biblia deja claro que la salvación ahora, después que el hombre cayó en pecado, le viene al hombre por medio de Cristo, el cual está revelado en la palabra de Dios. Siendo que la creación es insuficiente para conducir el hombre a Dios. Hermano Felipe, una pregunta. ¿Cuál es el propósito de la creación en materia de testimonio al hombre y de la providencia? ¿Cuál es el propósito? Hay dos Felipe. Bueno, los dos entonces. Empecemos por usted nomás. Tiene propósito de revelar que hay un Dios, hay un creador. Muy bien. Exactamente, correctamente. El propósito de la creación tiene por objetivo mostrar la existencia de Dios. Mostrarle al hombre en pecado que hay un ser que creó todas las cosas. Que es imposible que esto que nosotros vemos aquí haya venido de la nada. Y Calvino decía que uno de los testimonios más potentes de la existencia de Dios es, ¿cuál? El cuerpo humano.
Quien contempla el cuerpo humano y quien estudia medicina se podrá dar cuenta de la sabiduría, del poder de Dios. Pero estas obras de Dios solamente son suficientes para dar testimonio que Dios existe. Y a pesar de ello, el hombre en estado de pecado no lo entiende, porque el hombre mira la luna y dice, es mi madre. Ve la lluvia que cae de los cielos, que riega la tierra y que le produce alimento, dice, ah, la madre naturaleza, la diosa de la fertilidad. Mira el sol es mi padre, el padre sol. El hombre adora las estrellas, adora la luna, el sol. Él contempla la creación y como no conoce a Dios, adora a ciegas. Eso es lo que nosotros conocemos en la Biblia, las manifestaciones de la idolatría. Pero si un hombre contempla, por ejemplo, el cielo y las estrellas, nos va a decir, ah, un día vino el Hijo de Dios y murió en una cruz para salvarnos de nuestros pecados. El hombre no tiene ese poder. Eso el hombre lo va a encontrar en la Biblia Sagrada. Por eso que la Biblia se reviste de poder y de autoridad. Es la fuente, es la base de todo. Porque en la Biblia nosotros encontraremos a Cristo. Nosotros, el pueblo de Dios, consideramos que la Biblia es pura, santa, digna. Es la palabra de Dios infalible. No hay error, no hay fallas. Por lo mismo se reviste de toda autoridad para el pueblo de Dios. Usted puede leer la Biblia y usted al leer la Biblia, usted le está dando oídos a Dios. Por eso que, bueno, vamos a leer algunos textos importantes que nos hablan sobre eso. Hermana Natalia, ¿nos puede ayudar con Romanos 10, 17? Y Lucas ahí mismo, Hebreos 1, 1 y 2. Romanos 10, 17, Hebreos 1, 1 y 2. Amén. Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Muy bien. No es por contemplar la creación. ¿Ya? Nadie puede... El hombre tiene que escuchar la palabra de Dios. ¿Y Lucas? Hebreos 1, 1 y 2 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Habiendo hablado de muchas formas, de muchas maneras, hoy nos ha hablado por medio de su Hijo. De tal forma, hermanos, que para que una persona que nace en pecado pueda ser salva, es absolutamente necesario que la persona escuche la palabra de Dios, escuche el Evangelio, al cual no se le puede añadir nada. Nada. El Evangelio no es como la comida, las recetas de la abuela, que usted tiene la receta, pero le voy a poner un poquito de merquén, o el pastel de choclo. El Evangelio no es como el pastel de choclo. El pastel de choclo, algunos lo hacen con diferentes formas, ¿verdad? Con carne molida, otros lo hacen con pino, otros lo hacen con
con pollo, le meten merquén. ¡Ah! 1000 formas de hacerlo. El evangelio no puede ser así. El evangelio es uno solo. Y el evangelio no puede ser modificado, porque si el evangelio es modificado, pierde la esencia, pierde su poder. Si nosotros, por ejemplo, predicamos un evangelio modificado genéticamente, los resultados no van a ser los que Dios espera. Vamos a tener conversiones psicológicas, gente religiosa, pero no gente convertida. De tal forma que nuestro Señor Jesucristo se revela en la palabra de Dios. Estaba escuchando esta semana un pastor que era de la Iglesia Bautista en Brasil. Y él lo expulsaron de la denominación, lo expulsaron por hereje. ¿Y cuál fue la herejía que dijo? Fueron básicamente 2 herejías que él dijo. Primero, él dijo que la Biblia tiene que ser reinterpretada a la luz de la cultura. Y segundo, la Biblia tiene fallas. No es suficiente. Eso es un error gravísimo. Gravísimo. Incluso ese mismo pastor, y no puede dar en otra, a favor de la homosexualidad. El evangelio no puede ser cambiado, no puede ser diluido, no puede ser adulterado, no se le puede ni quitar ni agregar. Y si a usted le parece que el evangelio es chocante, que el evangelio es agresivo, entonces tome su Biblia y quédese sentado en un banco de una iglesia. No predique. Porque usted no tiene autoridad. Si a usted no le parece el mensaje, usted no puede hablar. Nosotros tenemos el compromiso de hablar y de predicar lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿El evangelio es duro? ¿Es confrontacional? El evangelio no se agarra por el cuello. El evangelio nos humilla para después hacernos de nuevo. Por eso este punto es muy importante. Las personas solo pueden, una vez que el hombre cayó en pecado y en transgresión, el hombre solo puede tener comunión con Dios, puede ser salvo por medio de Cristo. Y Cristo está revelado en la palabra de Dios. A la palabra. No tenemos que hacer nada más que exponer la palabra de Dios. Y es por eso que nuestra iglesia se llama Iglesia Bautista Reformada. Reformada porque nosotros utilizamos los mismos principios que utilizaron los reformadores. Sola fide, sola escritura, sola fide. Solo la Biblia, solo la fe, solo la gracia, solo Cristo, solo la gloria de Dios. Por eso nos llamamos Iglesia Bautista Reformada y no renovada. ¿Ya? Y de repente, no, ¿dónde me congrego? En la Iglesia Bautista Renovada. La Iglesia Bautista no existe. Es reformada. Porque los mismos principios predicados en la Reforma, nosotros los predicamos. Muy bien, le voy a dejar los otros 2 puntos al pastor Gabriel, ¿ya? Para la próxima semana. Vamos a quedar por aquí. El pacto de obras, la caída del hombre y la promesa de la salvación por medio de Cristo. Cristo lo encontramos en la palabra. Hermano, cada día que usted lea la Biblia, usted está dando oídos a la voz de Cristo. Lea toda la Biblia. No se salte nada, aunque sea tentado a saltarse Éxodo, tentado a saltarse la genealogía, a saltarse las leyes en el libro de Levítico,
y una cantidad enorme de números que va a encontrar en el libro de Números. Lea toda la Biblia. Allí tenemos a Cristo. Allí tenemos al Salvador. Solo en Él podemos tener salvación y vida eterna. Creo que fue Thomas Watson que dijo, ¿no? De todas las predicaciones y estudios que he escuchado durante mi vida, tanto sermón, solamente, y ahora que estoy viejo, solo recuerdo dos cosas: que soy un gran pecador y que tengo a un gran Salvador. Cristo, solo Cristo, nada más que Cristo. Dame a Cristo y lo tendremos todo. Las riquezas más profundas, el conocimiento, la sabiduría, la ciencia, la dignidad, la alegría, la paz de un ser humano, solo la podemos encontrar en Cristo, la segunda persona de la Divina Trinidad. Y si tenemos a Cristo, tendremos al Padre y tendremos al Espíritu, porque tampoco nadie puede ir a Cristo si no es por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Jerusalén. Vamos a hacer una oración agradeciendo a Dios por su palabra. Hermano Alberto. Pastor, el hermano Andrés tiene una pregunta. ¿Quién? Perdón. Hermano Andrés González. Ya, vamos a orar primero y después respondemos la pregunta. Hermano Alberto. Amén. Padre eterno, por medio de Jesucristo, mi Dios, seguimos en su presencia a través de este medio, Señor, digital, para alabar y bendecir su nombre, Señor, por lo que usted, mi Dios, es y por lo que usted, mi Dios, por medio de Cristo, ha hecho a favor de nuestras vidas, Señor. Porque no somos hijos de Adán antes de pecar, sino que somos hijos de Adán una vez que ya cayó, una vez que ya se rebeló contra usted, mi Dios, contra su palabra, contra su voluntad. Y como decía nuestro pastor, todos los hombres caímos en pecado y en muerte y nacemos con una inclinación, una naturaleza inclinada a hacer solamente lo malo en pensamiento, en palabras y en acciones, Señor. Y damos gracias, mi Dios, porque de la manera que usted, mi Dios, castigó a los ángeles que pecaron contra usted y a toda la humanidad, pero en su misericordia y en su gracia le plació, Señor, salvar a un pueblo, Señor, a una pequeña multitud, Señor, como su palabra lo enseña, una manada pequeña, Señor, que usted, mi Dios, ha escogido, mi Dios, para la gloria y la alabanza de su nombre, Señor, y nos ha dado, mi Dios, a través de su palabra, su revelación, mi Dios, nos ha mostrado, mi Dios, su obra redentora, y que tenemos, mi Dios, entrada a su trono de gracia mediante las oraciones aquí en la tierra, pero un día estaremos en su presencia, mi Dios, solamente por los méritos de Cristo, Señor. A través de su obra, mi Dios, del Espíritu Santo, Señor, podemos leer las Escrituras y entender estas verdades, Señor, que el hombre no puede ver ni en la naturaleza, ni en la propia Escritura, porque muchos oyen el Evangelio, muchos leen la palabra, pero su Espíritu Santo ha tocado nuestras vidas, ha tocado nuestros corazones, Señor, para entender y creer y venir a los pies de Cristo, Señor. Bendiga, Señor, a nuestro pastor Gabriel, como también Miguel. Gracias, Señor, por la vida de ellos, Señor, por la entrega a este hermoso ministerio de instruir a la Grey, de instruir a las almas, Señor, porque no tratan con personas cualquiera, tratan con almas que vivirán una eternidad, Señor, ya sea en el cielo o en el infierno, Señor. También oramos, Señor, por aquellos pastores, Señor, que solamente siguen tradiciones humanas y costumbres humanas, Señor. Tenga usted misericordia de ellos, como también de las personas que ellos, Señor, dirigen, Señor. Gracias por nuestros pastores, Señor. Gracias por las iglesias bautistas reformadas, Coronel San Carlos Concepción, por los que hoy invocamos su nombre y por aquellos que lo harán, Señor, cuando oigan el Evangelio y usted lo llame, Señor, de las tinieblas a la luz admirable. Gracias, Padre, por este estudio. Ayúdenos, Señor, cada día a santificar nuestras vidas,
a poner nuestra mirada en Jesucristo, Señor, a ser agradecidos, mi Dios, por lo que usted ha hecho en nuestra vida, en nuestros corazones, en nuestra naturaleza, Señor. Alabamos y bendecimos su nombre, hoy aquí en la tierra y en la eternidad, únicamente por los méritos de Jesús. Amén. 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 Gracias, hermano Alberto. Hermano Andrés. Amén, gracias, pastor. No, era una pregunta que no quise interrumpir el diálogo de delante sobre Génesis 3:15, ¿no? El tema de la enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Y la pregunta es la siguiente. ¿Esa enemistad se puede decir que todavía continúa? O sea, la enemistad entre lo que Jesús llama también los hijos del malo, los hijos del diablo, y la simiente de la mujer que es Cristo, y junto con Cristo todo el pueblo de Dios. O sea, es una enemistad que no ha terminado, que se perpetúa, ¿sí? Se puede sostener así, ¿no? Es una enemistad que Sí, 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 está sí. vigente, esa enemistad está vigente Sí, entre los correcto. hijos del diablo y los hijos, y Cristo y los hijos de Dios en Cristo, ¿cierto? Correcto. El hombre nace en pecado, desde que él nace bajo culpa y transgresión, corrupción. Y eso solamente se termina cuando el hombre nace de nuevo. Puede ser durante su infancia, en casos excepcionales, y en el momento que Dios nos llamó a sus santos caminos. Pero mientras nosotros no estemos reconciliados, por eso que la Biblia utiliza ese lenguaje, ¿no? Somos reconciliados. Cuando nacemos de nuevo somos reconciliados porque estamos enemistados con Dios. Amigos, comunión con el maligno. Claro, también, perdón, entonces aquí se pueden cruzar, ¿no? Con otros versículos cuando dice que éramos por naturaleza enemigos de Dios en nuestra mente, ¿cierto? O en Efesios o en Colosenses. Y también explicar o entender cuando Juan dice, por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él, ¿cierto? Porque ya entendemos que la Biblia habla de conocer como tener una relación amorosa o empática, ¿no? El mundo no nos ama a nosotros, porque no lo aman a él, ¿sí? Correcto. Ujú. Así es. Es por eso que somos Amén, gracias, pastor. siempre hay esta enemistad entre el verdadero cristiano y el mundo. Nosotros nunca vamos a ser elogiados, reconocidos, nunca. Ni por políticos, ni por nadie. Vamos en un sentido contrario. Muy bien, hermano Andrés. Quisiera preguntar, ¿cuántos niños están presentes hoy en el estudio? Aquí veo a la hermana Fernanda, a la hermana Sofía, a la hermana Connie, pero la hermana Connie ya está grande. ¿Hay más niños, no? Hermano, aquí aparecieron. Nuestro hermano Cristóbal. Hermano Cristóbal. Los saludamos, hermano Cristóbal. ¿Quién más? El pastor Gabriel. Deme el nombre ahí porque son tantos que no. Estoy con la Isabela y la Anita, los más pequeños, y mi esposa. Ya. Muy bien. De Isabel y la Anita. Muy bien. Ya. ¿Quién más? Anastasia también está por ahí. Ahí está la Anastasia. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Felipe? No, pues usted. Los hijos del hermano Osvaldo, por favor, preséntanos a su descendencia. Esteban y Bastián. Esteban y Bastián. Muy bien. Más chiquitito. Un saludo para ellos, hermano. Y hermana Romy, encienda la cámara, pues, hermana Romy. ¿Cómo la vamos a ver? La Romy y la Fernanda. A la Jocelyn igual. Pero se acaba de dormir, dice. La hermana Jocelyn. Muy bien. El Señor bendiga a nuestros niños. Y los que... Ahí está la Romy. Muy bien, Romy. Ahí está exactamente la Jocelyn, hermana Daily. El Señor les bendiga muchísimo, bendiga a nuestros niños, que ellos puedan crecer en los santos caminos del Señor. Y los abuelitos, ahí tenemos a la hermana Carmen. Muy bien, amados hermanos.